momentos en donde las agendas políticas y con ello las agendas sindicales se van modificando día a día. Y la dinámica de los nuevos reclamos, la dinámica de diversas situaciones que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras hace que la dirigencia sindical tratemos de estar a la altura de esas circunstancias. Si hay temas de relevancia que va a discutir el futuro del mundo del trabajo, seguramente será, por un lado, la diversidad, por otro lado, la violencia laboral, el acoso, seguramente la inclusión, el medio ambiente en el trabajo. Son temas que nosotros tenemos que tener una mirada de empezar a abordarlo desde la dirigencia sindical, complementado con lo que ya hacemos hace tiempo, que es la lucha reivindicativa por preservar y mejorar el salario, por preservar y mejorar las condiciones de trabajo. Pero creo que esta nueva temática no puede estar ausente de nuestra agenda y por el contrario, tiene que ser parte principal de nuestra agenda para no regalar esa agenda a los sectores o del capital o a los estados. Los estados está bien porque los elegimos nosotros, los ciudadanos, para que nos gobiernen y está bien que generen agenda. Pero dejar librado a que toda esta gama de temas importantes que van a impactar en el mundo del trabajo lo dejemos librado solamente a los estados sin intervención de los sindicatos o lo dejemos librado al capital, que sabemos cuál va a ser su ecuación y siempre es económica, es decir, cuánto menos gasto para mejorar la tasa de rentabilidad, cuántos menos derechos tienen los trabajadores, cuánto menos pago para tener mayor rentabilidad. Entonces creo que hay temas que tenemos que instalar como agenda importante. Uno de ellos es la diversidad. En mi país hay algo dentro de la legislación que se denomina discriminación positiva, que en términos traducidos, no en derecho porque siempre son complejas las leyes y demás, es como que lo que la sociedad no le dé per se a determinados colectivos o sectores, se lo termina dando a través de una ley que genere supuesta discriminación. En este caso, establecer un cupo de ingresos al empleo para el colectivo trans, travesti, no binario, seguramente algunos sectores lo ven como un privilegio, lo ven como una discriminación al resto. ¿Por qué establecer un cupo de trabajadoras o trabajadores que ingresen bajo esa modalidad? Bueno, porque la sociedad en el transcurso de su historia no le dio la posibilidad o la misma igualdad de oportunidades que le dio al resto de los ciudadanos y las ciudadanas para poder acceder a un empleo, y más un empleo de calidad como puede ser un empleo bancario en Argentina. A partir de ahí surgió la necesidad de debatir este tema, surgió la necesidad de darle una satisfacción, más aún cuando el colectivo trans, por lo menos en mi país, tiene una expectativa de vida de 40 a 50 años, cuando casi el 80% de ellos no pueden acceder a educación secundaria y mucho menos terciaria o universitaria, cuando mucho de esa parte del colectivo trans, su salida laboral ante la falta de empleo genuino termina siendo muchas veces la prostitución, no deseada, una prostitución empujada, como único medio de vida que le termina quedando, y que por supuesto dentro de todos los colectivos generalmente es el que más represión sufre por parte de las fuerzas de seguridad, porque la vulnerabilidad que ocasiona la situación del colectivo trans implica el abuso desmedido de aquellas fuerzas de seguridad que no entienden que están para cuidarnos, no para agredirnos, y cuando se trata de violentos que agreden con mayor saña y fiereza generalmente al colectivo trans. Desde la perspectiva de restituir ese derecho humano fundamental que es el empleo, el trabajo digno, la posibilidad que tengan ni más ni menos que igualdad de oportunidades con sus compatriotas, es que empezamos a diseñar esta posibilidad de un acuerdo con el principal banco en la Argentina. Ese acuerdo no solo contiene establecer que el 1% de la planta de dotación del banco tiene que ser del colectivo trans, sino que también tiene el Banco Nación tiene 17.600 trabajadores aproximadamente. Establecer el 1% es un número impactante de entrada, entonces decíamos, si es el 1% de aquí en adelante, ya tenemos un stock de 17.600 que no tiene representación ese cupo. Entonces se estableció un cupo de ingresos hacia adelante y también que ese cupo estuviera incrementado hasta el 5% durante los primeros semestres
hasta totalizar el 1% general y después sí retomar. Es decir, dábamos una respuesta hacia adelante y una respuesta hacia atrás. No era de aquí en adelante, era sobre el total de la dotación de trabajadoras y trabajadores que tenía la institución. Fue de un gran impacto y quiero comentarles que en la discusión llamativamente nos ayudó la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían muchísima dificultad para realizar trámites y muchísimas más aún cuando tienen problemas con la documentación y demás, a partir que hubo en Argentina un fuerte programa de asistencia social a diversos sectores, no solo los sectores que ya tenían algunos problemas económicos y no tenían empleo, sino también una gama de sectores que a veces no están registrados ni como desempleados ni como empleados y transitan una franja entre medio, que es la precarización laboral disfrazada de alguna tarea autónoma, independiente o monotributo, como se le llama en la Argentina. Y encontramos que ahí pululaba gran parte de esos compañeros y compañeras trans que no podían recibir la asistencia del Estado ante la situación de aislamiento obligatorio por un lado en materia de salud y de baja o disminución o que no hubiera actividad económica en distintos lugares para cuidar la salud. Hubo un llamado de atención por parte de autoridades del INADI, que en Argentina es el Instituto Nacional contra la Discriminación, donde funcionarios de ese organismo son funcionarios trans, y decían que tenían este tipo de problemática. Bueno, ante eso hubo una reunión entre autoridades del INADI, entre autoridades del banco y la asociación bancaria, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores, a la totalidad de los trabajadores bancarios en Argentina, de todos los bancos y en todo el país, y decidimos avanzar en este proyecto. Este proyecto, como dije, en principio establece, por un lado, el cupo hacia adelante, en principio salta la historia ya de la cantidad de trabajadores, pero por otro lado establece dos condiciones esenciales que me parecen muy buenas. Un fuerte proceso de capacitación para aquellas compañeras y compañeros que se inician en la actividad bancaria, producto de que puedan estar trabajando en un pie de igualdad, porque más allá de que se les toma un examen de referencia en las condiciones normales para ingresar a una entidad financiera, lo menos cierto es que vienen rezagados quizás en el aspecto de formación profesional para trabajar en una institución financiera. Y ahí fue donde ponemos el primer punto distintivo. Esto no solamente era un cupo de ingreso para resolver un problema cual si fuera nada más que una deuda moral con el colectivo trans. Era un proyecto de formación en serio para que fuera tomado como referencia por otras organizaciones y se pudiera hacer algo similar. Bueno, a partir de ese punto es que cuando ingresan tienen una determinada formación y acceden más rápidamente a la capacitación para poder estar a esa altura de ese desafío tan importante que es conseguir un empleo de envergadura como es un empleo bancario en nuestro país. Y luego se estableció que se creaba un comité de seguimiento y de cumplimiento del presente acuerdo. Y ese comité lo integraba un responsable designado por la gerenta general, tenemos una gerenta general en ese banco, por la gerenta general en representación de la línea de funcionarios, un representante en representación del presidente del banco y del directorio de la entidad y un representante sindical. Esa no solo tenía la obligación del cumplimiento, sino también de fomentar campañas de sensibilización internas y externas. Es decir, porque no solo se necesita que los compañeros y las compañeras interpreten la realidad que padece o que ha padecido un compañero del colectivo trans para acceder a ese empleo, sino que lo acompañe en ese tránsito, que lo integre, que sea partícipe y que interprete que esta es la realidad en la que se maneja. Y también es importante que lo interpreten los clientes de la institución, que los clientes tengan la sensibilización necesaria en el tema como para que el desarrollo del trabajo y la prestación del servicio sea en todas las condiciones dadas para que ese compañero o compañera del colectivo trans no sienta ni el más mínimo principio de discriminación, ni en sus compañeros, ni en los clientes a los que tiene que atender. También en nuestra organización le dimos un lugar importante porque tienen una amplia participación. Nosotros los hemos eximido del requisito de antigüedad en la institución para ser candidatos sindicales
Y precisamente en la ciudad de Rosario, que es una de las más grandes de la Argentina, en el Banco Nación, con orgullo decimos que la lista la encabezaba como secretaria general una compañera que es hija de desaparecidos por la dictadura en la Argentina, y el primer delegado general era un compañero del colectivo trans que había ingresado. Para nosotros significó algo sumamente importante, que yo quiero poner en valor, y le agradezco a Guillermo que nos haya permitido hablar de esto hoy, en este día que se cumple el Día del Orgullo, que en 1969 tuvo su primer lucha en Estados Unidos, creo que fue después de una reyerta en un bar y después de la represión, y a partir de ahí sistemáticamente empezó esta lucha por los derechos del colectivo LGTB+. Y por otro lado también hoy se conmemora, y viene a cuento, la inclusión con los derechos de los trabajadores. Hoy se conmemora un año más de la creación de la OIT, que fue en 1919. Entonces creo que era oportuno poder hablar de inclusión y de derechos en el marco de los aniversarios precisamente del orgullo y de la OIT. Por otro lado, quiero agradecerle la presencia, por supuesto, a Rita y a Lucimara, que me acompañan aquí. Para mí es un gran orgullo que estén y una gran alegría que pueda compartir con ustedes esta breve exposición. Bueno, y por supuesto agradecer que hay compañeras y compañeros que no son específicamente de finanzas, como son los compañeros de juventud, y felicitar por la organización tanto a Guillermo como a los compañeros bancarios de Seara por esta maravillosa muestra y contundencia de defensa de la banca pública y de los derechos de la negociación colectiva. Creo firmemente en que, miren, en mi país hay alguien a quien se la denominó, y lo digo desde mis orígenes políticos distintos. Yo nací en el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, que fue uno de los grandes líderes populares de la Argentina, pero sin duda que el sindicalismo es peronista en la Argentina, y dentro del peronismo, esa gran mujer que fue la abanderada de los humildes decía: donde hay una necesidad nace un derecho. Y un miembro de la Corte de Justicia de mi país ha puesto en tela de juicio eso, porque dice: esto no es así, porque cada derecho cuesta plata y no hay derechos para todo porque no hay recursos suficientes. Bueno, yo creo que este derecho que nosotros hemos generado, el derecho que generan los compañeros cuando salen a la calle a defender la banca pública, a defender la negociación colectiva, son precisamente los derechos que se defienden. Nosotros en el Congreso Bancario de hace una semana, que hicimos nuestro Congreso Nacional, precisamente la consigna del Congreso fue: sí, donde hay una necesidad nace un derecho, y la necesidad viene aparejada de la lucha, y el derecho para sostenerlo viene aparejado de la lucha. Y eso es lo que se expresó en la marcha de hoy de los compañeros bancarios de Fortaleza y de Seara. Y así como ese gran escritor uruguayo que era Galeano decía que para el marinero o para el capitán su domicilio era el mar, para nosotros los luchadores el domicilio es la calle. Y como norte será la dignidad, y por supuesto que seguiremos siendo siempre los custodios de los sueños de nuestros queridos compañeros y compañeras que representamos. Muchas gracias.